últimamente, que he estado produciendo demasiado, me he estado preguntando mucho por qué hay pinturas que, aunque siendo delgadas respecto a la pintura, casi etéreas, de esas que el color se disuelve, se sienten más sólidas, más estables y más presentes que otras que están totalmente cargadas de materia, de óleo, de pintura. ¿Y por qué algunas veladuras parecen sostener el tiempo, mientras que otros empastes suelen quebrarse, se secan mal o envejecen con una cierta violencia? Y vaya, esta pregunta, aunque parece totalmente técnica, en realidad atraviesa toda la historia de la pintura al óleo. Desde sus orígenes, el óleo no fue pensado como un medio de impacto inmediato, sino más bien como un sistema complejo de capas, tiempos y decisiones. Los primeros grandes maestros entendieron que la pintura no solamente se construía con color, sino con paciencia, con espera y con un conocimiento profundo de cómo cada capa dialoga con la siguiente. El óleo en sí nació como un medio lento, reflexivo y casi científico. En ese contexto, la veladura no era un recurso decorativo, sino una estrategia conceptual y técnica, una forma de permitir que la luz atravesara completamente la pintura, rebotara en las capas inferiores y regresara al ojo totalmente transformada. La imagen aquí no se imponía, más bien se iba revelando. Y precisamente para que eso ocurriera, la estabilidad de cada capa era totalmente fundamental. Y es aquí donde entra en juego el aceite de linaza. No como un simple diluyente, sino como el verdadero esqueleto de toda la pintura. El aceite en sí es la materia que liga al color, lo que mantiene unido al pigmento, lo que permite que la película pictórica sea flexible y resistente al paso del tiempo. Sin suficiente aceite, la pintura se vuelve frágil, polvosa y en algunas veces quebradiza. La trementina, por otra parte, tiene otro papel. Es el medio que abre la pintura, que la vuelve un poco más ligera y que permite la transparencia y la fluidez necesaria para trabajar con capas delgadas. Pero también es un elemento que, si se usa sin criterio, debilita completamente la estructura de la pintura. Y es que a partir de esto, la historia del óleo está llena de pinturas que están completamente arruinadas por un exceso de solvente o por una falta de ligante, en este caso el aceite de linaza. Aunque vaya, esto es parte de este trabajo. Yo mismo he arruinado bastantes. Por eso, cuando hoy hablamos de mezclar un poco más de aceite de linaza con trementina para las veladuras, no estamos rompiendo las reglas, sino más bien dialogando con siglos de conocimiento completamente técnico. Aquí lo que buscamos no es espesor, sino más bien buscamos un equilibrio. Transparencia, sí, pero que se sostenga. Y delicadeza, sí, pero también que sea una delicadeza estable. El famoso principio de graso sobre magro no es principalmente una fórmula rígida, sino más bien una lógica de construcción en el tiempo. Cada capa debe de ser capaz de sostener a la que sigue. Aquí no se trata de cuánto se ve la pintura, sino de cómo envejece, de cómo respira y de cómo se comporta cuando el artista ya no está ahí para corregirla. A lo largo de la historia, muchos artistas entendieron que una pintura sólida no es siempre o no es necesariamente una pintura que sea gruesa. Tiziano, Velázquez, Rembrandt y más adelante artistas modernos y contemporáneos trabajaron con capas sutiles, complejas, donde principalmente la estabilidad parte desde la inteligencia técnica, no precisamente de la acumulación de la materia, en este caso del óleo. En la pintura contemporánea, sin embargo, se ha generado una confusión frecuente. Asociar principalmente lo profesional con lo denso, lo cargado o más bien lo inmediato. Como si de alguna manera la pintura tuviera que demostrar su valor a través del exceso mismo de la materia.
Pero precisamente el óleo no funciona así. El óleo más bien recompensa al que entiende con el tiempo. Principalmente cuando en el óleo trabajamos con veladuras que están completamente estables, principalmente con un uso consciente del aceite de linaza y la trementina, estamos tomando una postura frente al medio. Estamos diciendo principalmente que la pintura no es un gesto rápido, sino más bien una construcción lenta, que en sí cada capa importa, cada capa aporta un poquito de toda la obra, aunque no todas las veces se note a simple vista. En mi propio trabajo y en estas últimas semanas de producción, esta selección técnica no es totalmente natural, tiene que ver más bien de cómo entiendo el tiempo, la percepción y también la imagen. Aquí las capas se acumulan como experiencias, como momentos que no desaparecen, sino como contenidos o momentos importantes o no importantes, también cualquier momento, que quedan detenidos dentro de otros. Lo que busco principalmente en mis pinturas es que la pintura de cierta manera no grite, sino más bien que permanezca, que quede un rastro. Pero vaya, aquí la estabilidad del óleo entonces no depende solamente de un problema material, sino más bien un problema conceptual. Una pintura estable es una pintura que acepta el paso del tiempo, que lo incorpora y que de cierta manera no lucha contra él. Y eso en sí empieza desde cómo es que mezclamos nuestros pigmentos, nuestros materiales, el óleo, la trementina, el aceite de linaza, cómo diluimos y cómo decidimos cada capa, ser conscientes de cada movimiento, de cada mezcla de color, de cada pincelada. Hasta se me pone la piel chinita. Trabajar así implica muchísima paciencia, desde semanas, meses o hasta en algunas ocasiones años, que no ha sido mi caso aún, pero también aparte de todo eso implica una responsabilidad. Cada decisión técnica implica una consecuencia a largo plazo. La pintura no termina cuando se seca al tacto. Empieza realmente cuando empieza a envejecer. Y ahí es cuando se nota quién entendió el medio y quién solamente lo usa por usar. Al final, usar más aceite de linaza en veladuras no solamente es una moda, ni una receta rápida. Es una forma de posicionarse frente a la misma historia de la pintura, frente al oficio. Y aquí hay un tema importante. Creo que actualmente se ha olvidado un poco esa parte del oficio en el arte. En este caso en la pintura. Y una parte importante del oficio, de aprender un oficio, es preguntar, aprender viendo y compartir lo que uno sabe. Y es también una parte de lo que estamos haciendo aquí, en este video también. Pero vaya, todo esto también es una parte de posicionarse frente a la imagen que estamos realizando. O que en su defecto, la imagen que queremos construir. Pintar no solo es aplicar color, es pensar en el tiempo como una materia. Y es quizás ahí donde esté la conclusión más importante. Una buena pintura no es la que se impone al presente, sino más bien la que se mantiene en el tiempo. Con una veladura en este caso bien hecha, casi de alguna manera invisible, aunque para los que las hacemos es visible, pero a su vez es esencial para que todo lo demás exista a partir de ello. Pero bueno, espero que te haya gustado este video hablando ya más específicamente sobre los materiales, y en este caso la verdad es que me surgió la inquietud porque de alguna manera, como he estado estos últimos meses inmiscuido completamente en la producción de obras nuevas, pues he estado observando, analizando, experimentando también en cada pintura cómo es que el óleo reacciona a ciertos materiales, en este caso al aceite de linaza, pero también a su vez a un aceite de linaza normal y también a un aceite de linaza con acelerante. Por ejemplo, en este caso, yo empecé estos últimos 2 meses a utilizar este aceite de linaza de Winsor & Newton, que contiene
pues acelerantes, es un poco más amarillo de lo normal. Y la verdad es que últimamente para veladuras me ha estado funcionando bien, porque seguimos teniendo este ligador de partículas de óleo, pero nos ayuda a acelerar en el tiempo el secado de las pinturas, o en este caso el secado de las veladuras. Y eso a mí la verdad es que me ha estado funcionando de lujo. Porque pongamos en ejemplo que trabajo en un día en la mañana una veladura y en la tarde, así de rápido en la tarde, ya puedo empezar a poner otra veladura encima. O si quiero dejar esperar, al día siguiente está completamente seco. Pero bueno, por eso prácticamente me puse a pensar sobre la materialidad de todos estos productos. Y la verdad es que yo se los recomiendo, calado. Pero bueno, yo voy a seguir aquí produciendo, que ya estamos avanzando más en esta pintura que tenemos de este lado. Y ya estamos casi en la recta final de la conclusión de esta producción anual para Bada. Entonces, vaya, déjame acá abajo tú lo que opines sobre estos materiales, en este caso el aceite de linaza, la trementina, y cómo es que pues lo utilizamos de manera técnica, o cómo es que tú lo utilizas de una manera técnica. Pero bueno, ya sabes que yo no me voy sin antes desearte que tengas mucha buena vibra, muchos buenos trazos, y nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos y chao.